Bien, buenas noches. Vamos a iniciar en este momento una pequeña conversación. No vamos a llamarlo una conferencia, ni vamos a llamarlo un seminario, ni nada de ese tipo. Vamos a más bien a conversar un poco sobre un tema de mucha importancia en este momento que estamos viviendo todos los venezolanos. Y creo que no solo los venezolanos, creo que realmente es un problema a nivel internacional y que además nos compete en muchas situaciones, que es el tema del manejo emocional y cómo manejar la emoción de manera eficiente. Mi nombre es José Luis García, formo parte del Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística. Además de eso, también formo parte del Grupo Impronta. Y la idea es abrir este espacio para conversar de diferentes temas que nos puedan ayudar a seguir adelante en quizás una de las situaciones más complejas que nos ha tocado vivir a todos los que nacimos o estamos o hemos hecho de Venezuela nuestra casa. Un minuto que hay una situación acá con este punto. Bien. Vamos a hablar básicamente de la emoción, pero antes de comenzar a hablar de este tema, quienes me conocen y me están acompañando en este momento saben que uno de mis hobbies es el cine y la literatura. Hay una trilogía de películas y una trilogía de libros que a las cuales le tengo especial afecto. Porque tienen que ver un poco con mi adolescencia y me refiero al Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una de las grandes novelas que se ha escrito a nivel internacional. Generó toda una serie de personajes y todo un universo que de una u otra forma nos ha acompañado durante muchísimos años. Y luego Peter Jackson hizo 3 películas extraordinarias intentando adaptar un libro sumamente complejo. En la primera de esas 3 entregas, la primera película y el primer libro, que se conoce como La Comunidad del Anillo, vamos a tener una escena que a mí particularmente me parece muy interesante. En esa escena, luego que se ha formado la famosa Comunidad del Anillo, que está formada por un representante de cada uno de los pueblos o de las razas que forman parte de todo lo que es la Tierra Media. Frodo, que es el portador del anillo, y la comunidad se encuentran a las puertas de Moria, que es la tierra de los enanos. Y no han podido entrar porque la puerta está cerrada. Y Gandalf, que es el mago, no ha podido todavía abrir la puerta. Sobre la puerta de Moria hay un escrito que dice: habla, amigo, y entra. Ya cansados, desesperados, después de haber pasado frío, de haber pasado hambre, persecuciones, etcétera, etcétera, se sientan allí. Frodo se sienta al lado de Gandalf y le dice lo siguiente, le dice: ojalá y este anillo nunca hubiese llegado a mis manos. Todos saben que el anillo, pues, es precisamente lo que ha causado toda la tragedia. Y Gandalf lo mira y le dice: no podemos decidir lo que nos toca vivir. Lo que sí podemos decidir es lo que hacemos con lo que nos toca vivir. Y eso es muy, muy interesante y muy aleccionador esa frase, porque una de las cosas importantes al momento de trabajar la emoción es entender que somos seres frágiles, somos seres llenos de circunstancias. Y si bien es cierto que nosotros no tomamos la decisión de las circunstancias que vivimos, porque está marcado por otro tipo de situaciones, muchos de nosotros no
no tomó la decisión de la situación que estamos viviendo actualmente en Venezuela. No podemos decir que nosotros como individuos somos culpables o totalmente responsables de esto que está pasando. Sin embargo, sí hay una situación que nos está tocando. Hay una cuota de responsabilidad en cada uno de nosotros, especialmente aquellos quienes pasamos de los 20 años, y es una situación que debemos enfrentar. Ante este tipo de situaciones, especialmente cuando son cosas que no están bajo nuestro control, una de las primeras cosas que se va a disparar es la emoción. Y la emoción es un fenómeno sumamente interesante en el ser humano. Decía el gran Paulo Freire que no somos seres racionales. Paulo Freire decía, no somos seres racionales, somos seres emocionales que utilizamos la razón para justificar las decisiones que tomamos desde la emoción. Por esa razón, la emoción va a ser algo tan importante en nuestra vida, porque según este autor, y en mi opinión, nos vamos a mover gracias o debido o en consecuencia de las emociones que podamos estar experimentando. Sin embargo, una de las cosas interesantes con el tema de la emoción, y para quienes trabajamos con programación neurolingüística va a ser una realidad, es que la emoción se presenta como algo sumamente grande, algo que pareciera estar más allá de nuestra capacidad. Muchas veces cuando las personas se refieren a la emoción, se refieren con frases que de una u otra forma manifiestan cómo nos sentimos frágiles, o muchas veces como pareciera que esa emoción es algo externo a nosotros. Decimos cosas como, por ejemplo, la emoción me arrastró, o no puedo contener esta rabia, o esta tristeza es demasiado grande, etcétera, 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 ¿no? Y lo que estamos manifestando lingüísticamente es que nos sentimos precisamente ante esa emoción muy frágiles. Y es lo primero que hay que entender de la emoción. Sin embargo, vamos a ver hoy la emoción de una manera distinta. Y fíjense lo que yo coloqué allí, esa imagen a la cual le tengo muchísimo afecto. Ese es mi perro, Tom. Porque la emoción, el centro, digamos, de la emoción en el ser humano, es precisamente esto que está allí, el cerebro límbico. Yo no les voy a hablar de la teoría del cerebro triuno porque no es el caso en este momento, pero sí entender que tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro que está formado por tres partes muy claramente diferenciadas, interrelacionadas, pero diferenciadas. Y el que nos interesa ahorita es precisamente ese cerebro límbico, porque ese es el centro emocional. Una gran investigadora y profesora de la Universidad Central de Venezuela, Elaine de Beauport, desarrolló una teoría muy interesante de inteligencias múltiples. Elaine de Beauport decía que tenemos 10 inteligencias repartidas en esos tres cerebros. Ella decía que vamos a tener 3 inteligencias en el cerebro reptil o cerebro básico, que vamos a tener 3 inteligencias en este cerebro límbico, y que vamos a tener 4 inteligencias en la neocorteza, que es el cerebro más reciente del ser humano, 3 en el hemisferio derecho y 1 en el hemisferio izquierdo. Y en este tema de trabajar la emoción, de buscar una emocionalidad sana, de este cerebro es precisamente del cual yo les quiero hablar. Y quiero compartir con ustedes lo que tiene que ver con esas 3 inteligencias de ese cerebro. Porque en mi opinión, cuando nosotros logramos entender esas 3 inteligencias, utilizar esas 3 inteligencias y lograr un equilibrio con esas 3 inteligencias, entonces realmente podemos responder de manera emocionalmente sana en las diferentes situaciones que la vida nos va a presentar. Y especialmente en situaciones complejas, como son las situaciones de crisis, como la que estamos viviendo en este momento. Bien. La primera de esas 3 inteligencias es lo que conocemos como la inteligencia afectiva. A mí particularmente, con mucho respeto a la doctora Elaine de Beauport, yo prefiero llamarla inteligencia empática. Y es me parece que la palabra empática es mucho más
compleja y mucho más amplia que la palabra afectiva. Pero en resumen, no es nada más que la capacidad que tenemos como seres humanos de dejarnos afectar, de que las cosas nos afecten. ¿Bien? Eso tiene que ver con la capacidad que tenemos de sentirnos empáticos con lo que ocurre fuera de nosotros. Y esto es algo básico, ¿no? ¿Por qué las telenovelas, por ejemplo, son tan famosas y a la gente le encanta una telenovela, incluso hoy en día, en pleno siglo XX? Porque precisamente lo que hacemos es utilizar esa inteligencia empática, esa inteligencia afectiva. Por esta razón, es muy importante que entendamos algunas cosas. Primero, dejarse afectar es positivo. El ser humano requiere dejarse afectar porque somos seres gregarios. Este cerebro límbico es el que nos hace una especie gregaria, que vivimos en comunidad. Este cerebro, que es el cerebro básico, el cerebro característico de los mamíferos, y el ser humano es un mamífero, es precisamente el cerebro que le permitió al mamífero eso, vivir en comunidad, estar en comunidad, compartir con otros. Fíjense cómo viven los lobos, por ejemplo, o cualquiera de los cerebros, de los animales, de los mamíferos. Fíjense, por ejemplo, lo que ocurre con una perra cuando pare, cómo la perra va a defender a su cría. Fíjense que eso no ocurre, por ejemplo, qué sé yo, con las tortugas. Las tortugas van, ponen los huevos y se van. Y luego las pobres tortuguitas ven cómo hacen para llegar al mar, ¿no? El mamífero no, el mamífero va a defender a su cría. Los mamíferos se colocan en manada, viven en manada para protegerse precisamente. Y esa es una característica de este cerebro. Entonces, dejarnos afectar es importante. Y por esa razón no debemos sentirnos mal cuando algo que ocurre afuera nos afecta emocionalmente. Todo lo contrario, eso nos está diciendo que somos personas sanas. Cuando tenemos personas que son capaces de estar frente al dolor ajeno, frente a la tragedia ajena, y por supuesto también frente a emociones como la alegría, ¿no? Y no afectarse es porque están mal en esta inteligencia. Algo les pasa con esa inteligencia. Es decir, no están utilizando esa inteligencia de manera efectiva. Por lo tanto, estamos ante personas que son emocionalmente enfermas, emocionalmente insanas. Es importante entender esta inteligencia. Y por esa razón, una de las cosas que debemos tener claro cuando estamos ante situaciones de crisis es que no debemos pensar que porque las cosas me afecten, entonces soy tonto, o soy ridículo, o soy bobo, o soy demasiado sensible. No, debemos simplemente aceptar que eso nos ocurre porque somos seres empáticos. Hace muchísimo tiempo estuve en una clase de yoga de una amiga, y entonces me causaba mucha gracia porque ella hacía todos esos movimientos, y por supuesto, habíamos personas que no teníamos tiempo, que no hacíamos un solo ejercicio y estábamos así como oxidados. Entonces ella decía, respiren y hagan tal ejercicio, y si sienten dolor, saluden al dolor, y si sienten un calambre, saluden al calambre. Y saben, es verdad, ella tiene razón, y ante la emoción es exactamente igual. Yo les digo lo mismo. Si están tristes, saluden la tristeza. Si están alegres, saluden la alegría. Si están molestos, están rabiosos, saluden a la rabia. Porque el reconocer la emoción es uno de los primeros pasos para aceptarla y también para trabajarla. No puedo trabajar una emoción que yo no pueda aceptar o que yo no quiera aceptar. Por eso, esa es la primera recomendación para trabajar esta inteligencia. Seamos capaces de reconocer cuando hay una emoción determinada que nos está afectando y no lo veamos como algo
absurdo. Todo lo contrario, veámoslo como algo necesario, como algo importante para desarrollar esta inteligencia, para utilizar esta inteligencia y para lograr tener una inteligencia emocional sana y equilibrada. Las personas que se acostumbran a negar sus emociones, las personas que son capaces de decir, no, en este momento yo no puedo estar triste, en este momento no me está pasando nada, son personas que poco a poco van a ir teniendo algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad, porque la emoción es una energía. Y como es una energía, se tiene que liberar. Y es importante, para poderla liberar, poderla entender. Además de eso, hay otra cosa muy interesante con este tipo de inteligencia. Y es que cuando yo aprendo a sentarme y a aceptar las emociones que estoy teniendo, yo puedo reconocerlas. Y muchas veces el no hacer eso hace que nosotros confundamos emociones. Y hay momentos en los cuales hay personas que están peleando con todo el mundo y en el fondo lo que están es tristes y lo que necesitan es un abrazo, pero no saben pedirlo, no saben solicitarlo y entonces caemos en este tipo de patologías. Por eso, la primera recomendación, vamos a empezar a aceptar nuestras emociones. En este momento que estamos viviendo se van a presentar emociones difíciles y es importante aprender a verlas a la cara y a decir, me siento de esta manera. En este momento me siento así y aprender a reconocer la emoción. ¿Bien? Entonces, esta es la primera gran recomendación para trabajar las emociones de manera eficiente. Luego tenemos una segunda inteligencia, que la llamamos las inteligencias de los estados de ánimo. Y la inteligencia de los estados de ánimo es la capacidad que tengo de entrar y salir de la emoción. Es decir, entender que yo no debo quedarme enganchado en una emoción. El ser humano tiene un abanico emocional muy grande y debemos aprender a salir de las emociones, a movernos de una emoción en otra emoción. Ese es uno de los pasos más importantes para lograr tener una inteligencia emocional sana, especialmente en los momentos de crisis. Porque los momentos de crisis tienden a meternos en una sola emoción, a encasillarnos en una emoción. Entonces, en los momentos de crisis va a prevalecer, por ejemplo, la tristeza. Y hay personas que pasan periodos de tristeza muy, muy largos. O se manifiesta mucho la rabia. Entonces, hay personas que duran mucho tiempo metidos en la rabia o la desesperanza o qué sé yo. ¿Sí? Tendemos a estar en este tipo de momentos muy conectados con emociones y quedarnos dentro de esa emoción. Entonces, hay que aprender a entrar y salir de la emoción. Entrar y salir de la emoción. Y la mejor manera de entrar y salir de una emoción es conectarte con otra emoción. No es sano estar todo el día en una situación en la cual se nos dispare un tipo de emoción. Es importante aprender a buscar espacios que me permitan salir de una emoción determinada y entrar en otra emoción. Por esa razón, es muy interesante que utilicemos un gran recurso que tenemos allí en este cerebro límbico, que es la memoria a largo plazo. Porque la memoria, al estar en el cerebro límbico, nos dice que lo importante es la emoción bajo la cual yo guardé el recuerdo. Entonces, una recomendación que les hago y que yo utilizo mucho es buscar aquellos recuerdos que han sido importantes en mi vida y que me conectan con emociones potenciadoras. Esos momentos de mi vida en los cuales ocurrió algo que fue importante para mí y ser capaces de conectarme con esa memoria, de revivir esa situación para volverme a conectar con esos momentos importantes y esos momentos que me pueden hacer sentir nuevamente con energía suficiente para seguir adelante. Aprendan a
a volver a ver los álbumes de fotos, los momentos positivos. Vamos a buscar espacios en los cuales podamos recordar con la familia momentos felices. No solamente vamos a estarnos pasando WhatsApp sobre cosas terribles, sino también tener un espacio para la risa, para la broma, para el buen chiste. Eso nos puede ayudar precisamente a utilizar esta inteligencia, esta capacidad de entrar y salir de la emoción y poder ver en el día, dentro de mi abanico emocional, cuál es la emoción que está prevaleciendo. Y si me he dado cuenta que durante el día la emoción que prevaleció, por ejemplo, es la rabia, darme a la tarea antes de acostarme de conectarme con algo positivo, conectarme con una emoción positiva, o en el momento de levantarme, en momentos en los cuales tengo mayor control, poder decir, oye, ¿qué cosa positiva hay en este momento? ¿Qué cosa, a pesar de toda la situación que estamos viviendo, yo tengo que agradecer? ¿Cuáles son las cosas que a mí me hacen sentir feliz? ¿Cuáles son las cosas por las cuales vale la pena que yo me levante hoy a pesar de todo y puedas seguir adelante? Esas son las cosas importantes en nuestra vida y son las cosas que nos pueden permitir salir de una emoción negativa, una emoción que me esté limitando en un momento determinado. Entonces, aprender a mover ese abanico emocional. Pero también saber algo importante. No hay emociones malas ni emociones buenas. Eso es falso. Eso es algo que se nos ha dicho en muchas oportunidades. Pareciera que estar triste es malo o estar rabioso es malo. Y no es cierto. No existen emociones malas ni emociones buenas. Existen emociones que son pertinentes y emociones que son impertinentes. Existen emociones que son útiles en un momento y emociones que en ese mismo momento no pueden ser útiles. Por eso yo digo que toda emoción es sana en la medida en la cual te acerca a tu objetivo. Y en algunos momentos es sano ponerse bravo. Y es sano agarrar una almohada y pegarla contra la pared. ¿Okay? Y es sano levantar los ojos y decir 4 cosas. Hay un poeta venezolano, Armando Rojas Guardia, que tiene una frase que a mí me encanta en uno de sus libros. En el libro el Dios de la Intemperie. Armando Rojas Guardia dice, creemos en un Dios que acepta, que perdona todas las blasfemias. Y es verdad. O sea, no nos sintamos mal porque en algún momento determinado levantemos los ojos y echemos 4 maldiciones. Eso no es malo. Eso en algunos momentos nos puede servir como catalizador y puede estar bien. No nos sintamos mal porque en algún momento deseemos que caiga un rayo y parta a X o a Y persona. Eso no está mal. Eso en un momento nos puede servir para canalizar una emoción. Sabemos que eso no va a ocurrir. Pero ese tipo de situaciones nos hacen de una u otra forma conectar con las diferentes emociones que tenemos. Y aprender que lo importante es ver la emoción, buscar qué me está diciendo esa emoción, darme cuenta si esa emoción en este momento me sirve, si me es útil, y ser capaces de pasar por ese abanico emocional. Poder decir en este momento, oye, he estado muy bravo en el día, durante el día he estado demasiado molesto, porque ha habido una serie de situaciones que me han molestado, o ha habido una serie de situaciones que me han mantenido preocupado durante mucho tiempo. Esto no es sano, no estoy utilizando esta inteligencia. Vamos a salirnos de allí, vamos a ver con qué me puedo conectar de positivo. A mí mi perro, agradezco enormemente que esté al lado mío, porque es capaz de hacerme reír a veces en momentos muy, muy difíciles. Un buen libro, una canción o una música que te conecte con un momento especial en tu vida, un recuerdo de alguna situación que hayas vivido, que haya sido potenciadora, haya sido alegre, haya sido de mucha esperanza. Aprender a salirnos de la emoción buscando un elemento que me pueda conectar con otra emoción. Pero permanecer continuamente en una emoción no es sano, no nos hace bien. Y luego tenemos la última
inteligencia de ese cerebro, que es la inteligencia motivacional. Y le pongo una rosa azul por aquello de que una rosa pintada de azul es un motivo, ¿no? Como dice la canción de Pisolante. Es importante que aún en esta situación tan difícil nos mantengamos conectados con un objetivo. Buscar ese elemento que me motiva y me hace seguir adelante. Y saben una cosa, eso es independiente de la situación que estemos viviendo. Por muy difícil que sea la situación. No sé si ustedes lograron ver una película extraordinaria, que es la película El Pianista. El Pianista es una película que narra la historia de un hombre, valga la redundancia, un pianista judío durante la Segunda Guerra Mundial y toda su lucha por supervivencia. Adrien Brody ganó el Oscar por su interpretación en esa película como mejor actor principal. Hay una escena del pianista que es una escena maravillosa, maravillosa. Él está perseguido, está escondido de los nazis, prácticamente desnutrido, con una barba inmensa, sucio, y está caminando en el sitio donde está escondido, que es una especie de sótano. Y caminando encuentra un piano. Y él levanta la tapa de las teclas del piano, se sienta y empieza a pasar sus manos por las teclas del piano sin tocarlas, porque sabe que si las toca va a generar ruido y afuera están los nazis buscándolo. Pero él empieza a pasar sus manos por sobre las teclas del piano y la música comienza a sonar en su cabeza. Y es una escena extraordinaria porque nos dice que él no necesita tocar el piano, porque la música está dentro de él. Y lo mismo pasa con nosotros. Independientemente de la situación que estemos viviendo, es importante no perder el objetivo, no perder la conexión con el futuro, no perder la conexión con el mañana, entender que todas las cosas pasan y esto también va a pasar, y ser capaces de conectarme con eso. Y saben una cosa, en mi caso, que soy un hombre que ya tengo 52 años, que estoy viendo a la juventud salir adelante, y me acuerdo de mi época de adolescente, cuando más de un policía me persiguió por tirar piedras allí en el Mariano Picón Salas en Petare. Me doy cuenta que precisamente eso es la juventud. Ver nuestro escudo. Nosotros, seguramente a ustedes les pasó como a mí, que en más de un día de los símbolos patrios allí en el colegio, cuando estábamos chiquitos, las maestras nos ponían a recitar esas poesías espantosas. Y recuerdo que a mí me tocaba mucho recitar eso, porque siempre dicen que he tenido muy buena memoria desde chiquito. Y entonces con aquellos pantalones que por supuesto eran de mi hermano mayor, porque como toda familia humilde, pues la ropa pasa de hermano a hermano, y en mi caso, por tener un hermano mayor, entonces la ropa de él me pasaba a mí. Y como mi hermano mayor es más pequeño que yo, entonces siempre los pantalones me quedaban cortos. Me recuerdo parado en el colegio recitando y diciendo, y el escudo nacional en su pabellón, en su tercer pabellón, tiene un caballo indómito, un caballo blanco indómito. Y es cierto, nuestro escudo tiene un caballo indómito que simboliza la libertad. Ese caballo blanco simboliza la libertad. Y es entender que independientemente de lo que estemos viviendo, siempre hay un mañana. Siempre hay un mañana. Y ese mañana nos va a traer cosas interesantes. Entonces, cuando yo soy capaz de, independientemente de la situación que estoy viviendo en este momento, soy capaz de ver más allá y conectarme con esa motivación, conectarme con eso que nos espera,
con eso que me hace salir adelante, eso es una energía muy poderosa. Y estoy activando esta tercera inteligencia del cerebro límbico, esa inteligencia motivacional. Esa inteligencia motivacional que le permitió a tantos judíos sobrevivir a los campos de concentración en un momento de la humanidad, en un momento en que quizás la humanidad llegó a expresiones inimaginables de barbarismo y de miseria. Sin embargo, hubo personas que pudieron sobrevivir a eso, porque mantuvieron ese objetivo. Y es muy importante que independientemente de la situación no nos quiten ese motivo. Que todos los días lo tomemos como un ejercicio constante. Al acostarnos, preguntarnos por qué vale la pena que yo me despierte mañana. ¿Qué me espera en mi futuro que vale la pena que yo me despierte mañana? Y al levantarnos ser capaces de decir, ¿por qué vale la pena que yo en este momento me levante de esta cama? ¿Qué hace que yo en este momento me mueva? Encontrar ese motivo, aunque sea uno, no importa, no tienen que ser muchos, uno, con lo cual nosotros podamos decir esto es importante. En mi caso, por ejemplo, la posibilidad de este año poder ir en diciembre a mi casa, a casa de mi madre, y poder siempre que llego allá en diciembre, independientemente de que haya 300,000 cosas de Navidad y de que ya no quepa nada en la casa de mi mamá en Valencia de Navidad, siempre que yo llego a Navidad a casa de mi mamá, ella me pide que le haga algo. Entonces, poder tener la capacidad de conectarme con eso y decir, este año en diciembre, poderlo pasar otra vez en casa de mi mamá y estar haciéndole un adorno de Navidad, aunque tenga 300,000 adornos y ya no quepa nada. Eso es un elemento importante. La posibilidad de decir, poder ver a mi sobrino graduado, recibiendo el título en la universidad, o a mi hijo graduado, eso es esa energía que nos va a motivar a seguir adelante independientemente de la situación que estemos viviendo. Porque el motivo que está precisamente en esa inteligencia límbica se convierte en esa energía propulsora que me hace moverme. Entonces es importante trabajar eso. Y por último, hay dos cosas que quiero compartir con ustedes que también tienen que ver con eso de la inteligencia emocional en momentos de crisis. La primera es no perder el humor, mantener el humor, mantenernos conectados con el humor. El venezolano tiene una gran capacidad humorística. Lo que pasa es que en algunos momentos como que saltamos la talanquera y nos vamos demasiado para allá. Pero cuando somos capaces de mantener ese humor, y ojo, el humor no es necesariamente la burla o el chiste, ¿bien? Eso no es necesariamente el humor. El humor es una de las cosas más interesantes en el ser humano. Es una de las cosas que requieren de mayor inteligencia y una de las muestras más claras de que estamos sanos. De hecho, para los griegos, el ser humano tiene 4 humores. Y cuando esos 4 humores están en equilibrio, entonces los griegos decían que esa persona tiene buen humor. Por lo tanto, los humores, que son líquidos, según los griegos, cuando están en equilibrio, lo que demuestran que la persona está sana. Por eso el humor es una muestra de estar sanos. Así que mantengamos el humor. Y por otro lado, yo comenzaba esta pequeña conversación relatándoles esa escena de la película El Señor de los Anillos. Y en esa escena, luego que Gandalf le dice a Frodo lo que les comenté, que no podemos decidir lo que nos toca vivir, lo que sí podemos decidir es lo que hacemos con lo que nos toca vivir. Frodo se levanta y lee la inscripción que está sobre la puerta de Moria. Y la inscripción dice, habla amigo y entra.
Y Gandalf ha dicho una serie de palabras, le ha dado con la vara a la puerta y la puerta no se abre. Y entonces Frodo le pregunta a Gandalf, ¿cuál es la palabra en elfo para amigo? Y Gandalf le dice, melon. Y en ese momento la puerta se abre. Y ese es otro elemento que les quiero dejar. Manténganse conectados con otra persona. Manténganse conectados con otras personas. El cerebro se alimenta de 4 cosas. El cerebro se alimenta de oxígeno, de agua, de glucosa y de afecto. Por eso es importante que en estos momentos de crisis evitemos al máximo aislarnos. Vamos a potenciar la conexión con otras personas. Vamos a reunirnos con amistades. Para reunirnos con amistades no hay que hacer una parrilla. Eso no es indispensable para reunirse con amistades. Vamos a mantener el contacto con otras personas. Y si ese contacto es cercano, más todavía, aun cuando la tecnología es maravillosa, y aquí tenemos un ejemplo, no perdamos ese contacto cercano, ese estar al lado de otras personas, ese buscar a otras personas. En este momento de crisis, el conectarnos con otras personas, el generar espacios de encuentro con otras personas, vecinos, amigos, familiares, es un elemento muy interesante para mantener una emocionalidad sana. Y eso puede ser la palabra mágica que, como en El Señor de los Anillos, abra la puerta precisamente para seguir adelante. Entonces, espero que este momento nos haya servido para hablar un poco sobre el tema de la emoción, ver esas 3 inteligencias del cerebro límbico, nuestro cerebro emocional, e intentar mantenerlas siempre en equilibrio, ser capaz de reconocer nuestras emociones y validar esas emociones en este momento, ser capaces de pasar por las diferentes emociones sin quedarnos encerrados en una sola y ser capaces de mantener un objetivo, una meta, un motivo que nos permita seguir adelante. Si hay alguna pregunta, pues con muchísimo gusto la puedo responder. A ver. No puedo leer aquí las preguntas. A ver. Bien, si alguien tiene alguna pregunta que me quiera realizar, con muchísimo gusto la puede escribir aquí en el chat. Y bueno, con mucho gusto la responderé. Buenas noches. ¿Me escuchas, José Luis? Sí, escucho. Te voy a ayudar entonces con el tema de las preguntas. Las Perfecto. voy leyendo y tú las vas contestando. Perfecto. Audrey Lepore dice, ¿ante un conflicto debemos dejarnos afectar por la emoción de otra persona o es la situación que nos afecta? Ya. Bueno, la emoción de otra persona nos va a afectar precisamente por esta inteligencia que les hablaba, que es la inteligencia afectiva o la inteligencia empática. Esto es lo primero que es importante entender. O sea, yo no puedo quedarme nulo, neutro ante una persona que está en una situación determinada. Ahora, lo importante en este caso es, si bien es cierto que yo me voy a afectar porque tengo esa capacidad, entonces allí utilizo la segunda inteligencia. Bien, la inteligencia de los estados de ánimo. Me dejo afectar, pero entonces me conecto con otro elemento positivo. Ayudo a la persona a que se conecte con algún potenciador para poder salir de esa emoción. Lo que no es recomendable es quedarme en la emoción, quedarme pegado en la emoción. Bien, porque como les decía, cuando yo me quedo en una emoción, estoy siendo insano. Es importante moverme de la emoción. Pero sí, las cosas es necesario que me afecten. Una cosa es que me afecten, otra cosa es que me depriman o me quede metido allí. Ok. La señora Olinda Costa dice, cuando no se puede ser empático, ciertamente denota enfermedad mental. Le pasa a los psicópatas, por ejemplo.
O sea, es más un Sí, comentario o una afirmación. sí, precisamente los psicópatas pueden causar el dolor que causan o algunos tipos de psicopatía, porque son capaces de desconectarse de la emoción. Es otro tipo de manera como van a percibirlo, ¿no? No es que no tengan emoción, ojo, es otra manera como se percibe la emoción. Quiero hacer un comentario antes de continuar con las preguntas. El día de hoy pasó algo inusual. Se inscribieron a este webinar 3 veces más personas de la capacidad que la plataforma nos brinda. Es por ello que una vez que la capacidad llegó a su límite, el sistema empezó a sacar algunas personas. Entonces sacaba algunas personas y entraban otras al azar. Y algunas personas ya me escribieron algún correo diciéndome que por qué los habíamos sacado. No, no los sacamos nosotros, fue el sistema. De todas maneras, es importante que sepan que está grabándose esto. Le va a llegar el correo a todas las personas que asistieron y a todas las personas que se inscribieron, que no pudieron entrar, también les va a llegar el correo con la grabación. Incluso el link de esta grabación lo vamos a poner en las redes sociales, lo vamos a colocar en las redes sociales para que ustedes puedan inclusive compartirlo con otras personas, porque pueden entrar más, pero la plataforma online solamente nos permite 100 personas, ¿ok? En ese sentido, José Luis, una persona que salió de la conferencia, preguntaba sobre cómo hacer con estos familiares que ella adjetiva como súper tóxicos, que no saben aceptar un ya en cuanto al tema político y dice, y me es imposible irme de la casa. ¿Cómo hago? Bueno, ese es algo interesante. Bueno, en primer lugar, nadie es dueño de mi emoción. De mi emoción, soy dueño yo. ¿Okay? Yo soy el que tengo el control remoto de mis emociones. No hay nadie que me pueda hacer que me ponga bravo si yo no decido ponerme bravo. Entonces, esto es lo primero que hay que entender. Yo tengo el control remoto de mi emoción, primero. En segundo lugar, para pelear hacen falta dos. ¿Bien? Para pelear hacen falta dos. Si yo no me engancho con la otra persona, eh, la otra persona va a tener que pelear solo. Mi abuela materna tenía la costumbre que cuando yo me ponía muy mal criado y me ponía a llorar, mi abuela me decía, vaya a llorar para el baño. Entonces, bueno, me metía en el baño y me cerraba la puerta. Y claro, no tenía chiste llorar en el baño porque nadie te ve. Cuando uno es chiquito y llora y hace berrinche, lo que uno quiere es que lo vean. Entonces, nada, a los 2 minutos me quedaba callado. Entonces mi abuela me decía, ya dejo de llorar. Bueno, salga. Entonces me abría la puerta y yo salía, pues, molesto, pero salía ya callado. Entonces es exactamente igual. Mándelo a llorar para el baño, pues. Dese la vuelta y no discuta. Por otro lado, hay algo interesante acá. Los cerebros eh, la palabra que voy a utilizar no es exactamente la palabra más técnica, pero los cerebros se anulan entre sí. Si cuando una persona está, por ejemplo, muy metido en el cerebro reptil, literalmente no razona. E igualmente, cuando una persona está muy metido en el cerebro límbico, no razona. ¿Por qué? Porque la fuerza o la concentración en ese cerebro hace que el otro cerebro, pues como se vea como un poco en segundo plano. Entonces, cuando la gente está muy emocional, no va a razonar. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, señores, perder energía razonando con alguien que está metido en la emoción. Y cuando una persona te discute cosas que lógicamente no tienen ningún sentido, simplemente es porque no está pensando con la neocorteza, es decir, no está utilizando esa única inteligencia que tiene el hemisferio izquierdo del cerebro, según el de Beauport, que es la inteligencia racional. Entonces, no pierdas el tiempo con eso. No pierdas el tiempo con eso. Si usted no puede agarrar su maleta e irse, tampoco va a perder su salud emocional por discutir con una persona que definitivamente lo que está haciendo es perder el tiempo. Entonces, muchas veces la pregunta es, ¿qué hace que discutas con esa persona?
¿Por qué te enganchas discutiendo con esa persona? No pierdas el tiempo. Llega un momento en el cual la realidad es tan, pero tan tajante que cuando la ocultas es porque ya hay una patología, ya hay un problema. Entonces, no pierdas el tiempo. Simplemente entendamos que nadie tiene la capacidad de manejar mi emoción si yo no lo dejo. Y cuando una persona, yo le permito que sea capaz de hacer que me moleste o hacer que me entristezca, yo le estoy dando poder a esa persona. Le estoy dando poder. Y nadie tiene el derecho a tener poder sobre mi emoción. La única persona que tiene derecho a tener poder sobre mi emoción soy yo. Ok, por aquí está preguntando Eglis Hermoso. Dice, buenas noches, ¿es malo que el único motivo hasta el momento para levantarme sea mi trabajo? Bueno, la palabra malo, yo no lo utilizaría en este caso porque malo implica un juicio de valor, ¿no? Y no es malo ni bueno. Mira, yo te voy a decir algo. Hace un tiempo, cuando yo estudiaba comunicación social, fue una persona a la universidad a dar una charla. Venía por cierto de Argentina. Estaba hablando de la crisis que en ese momento tan fuerte había en Argentina. Y ella estaba hablando de la situación y cómo la estaban moviendo, no sé qué. Y la profesora, mi profesora, que era quien le había invitado, le dijo, bueno, pero ustedes creen que eso que ustedes están haciendo va a llevar a algún lugar. Y ella le dijo algo que a mí nunca se me olvidó. Ella le dijo, mira, en este momento nosotros estamos como cuando tú tienes un hijo en terapia intensiva. Tú lo que quieres es que se salve. Ya mañana verás si estudia medicina, si estudia arquitectura, si se mete a pintor o si agarra un 4. A ti lo que te interesa es que se salve. Si en este momento para ti el trabajo es un motivo suficiente para darte la energía para seguir adelante, echa mano del trabajo. Echa mano del trabajo. Seguramente en este camino, si te sientas a pensarlo con calma, seguramente vas a encontrar otros motivos. Pero si en este momento ese es el que tienes a la mano, no hay ningún problema. Utilízalo. Utilízalo. Lo importante es que haya un motivo con el cual te conectes y tú puedas seguir adelante. Que el día de mañana cuando te sientes y lo piensas bien, con calma, te das cuenta de que realmente no es el trabajo, sino el catire ese interesante que está en el trabajo. Bueno, es otra cosa. Bien, pero lo importante es que mantengamos esa inteligencia motivacional activa. Entonces, bueno, echa mano de eso. Pero siéntate a buscar. Seguramente te vas a dar cuenta que hay muchísimas otras cosas que nos motivan. Lo que pasa es que a veces no nos sentamos a hacer ese ejercicio de decir, en este momento, ¿qué es importante en mi vida? En este momento que me mueve. Y más importante aún, ¿qué quiero yo mañana? Dentro de un año donde me veo, dentro de 2 años donde me veo. Eso es importante hacerlo. Ok, vamos a responder algunas preguntas más brevemente porque hay como 20 preguntas en la lista. Bueno, por aquí Joana Hernández dice, wow, excelente, muchas gracias. Yani Hurtado, excelente, Dios te bendiga. Livia Arellano de Puerto Rico, saludos Livia, gracias, qué bueno verte. Igual que chévere que estés por acá. A ver, Carolina Puertas, extraordinaria ponencia. Alexis Yepes, me uní un poquito tarde. ¿Puedes recordar las 2 primeras inteligencias? Sí, cómo no. La inteligencia empática o inteligencia afectiva, que es la capacidad de dejarnos afectar por las cosas que pasan. La inteligencia de los estados de ánimo, que es la capacidad que tenemos de entrar y salir de las emociones. Y la inteligencia motivacional, que es la que nos permite conectarnos con un objetivo. Sí, igual va a poder ver el video. Por aquí Livia, Lenín, qué alegría escucharte. Beso, cariño, qué bueno también que estás por estos lados. A ver, María Salomé pregunta, muchas gracias, José Luis, excelente. ¿La resiliencia podría utilizarse ante estos momentos de crisis? Gracias. Sí, la resiliencia es la capacidad que tenemos, bueno, resiliencia es un término que viene de la ingeniería, ¿no? Es la capacidad que tienen algunos metales
de doblarse sin partirse. Eso es la resiliencia. Eso se traslada a la ciencia social y decimos que hay seres humanos que tienen capacidad resiliente. Esas personas que en situaciones muy extremas son capaces, sin embargo, de resistir. Sí, la resiliencia la utilizamos en este momento. En mi opinión, la resiliencia es mucho de inteligencia emocional, mucho de inteligencia emocional. Nuestra capacidad de resiliencia depende en muchísimo grado de nuestra capacidad o nuestra inteligencia emocional. Las personas más resilientes son aquellos que tienen una mayor inteligencia emocional. Y hay un investigador, a ver, fue el nombre, Edgar de Bono, que fue quien trabajó todo lo que se conoce como pensamiento lateral, que es lo que Edgar de Bono llama como pensamiento creativo. Edgar de Bono dice que un ingrediente indispensable para la resiliencia es precisamente esta capacidad que tenemos de ver más allá, de tal manera que podamos conseguir respuestas distintas a situaciones que mediante la razón a veces no podemos descubrir. Ok, José, más preguntitas por aquí, hay como 20. El odio y la rabia, ¿cuál es la diferencia? El odio, La rabia, ¿cuál es la el diferencia? odio, el odio y la rabia. Eh, si estás hablando en cuanto a emociones, es un problema meramente lingüístico. El problema es que las emociones, como es algo que se siente, cuando le vamos a dar nombres, a veces le empezamos a darle nombre de manera distinta. Lo interesante sería preguntar para ti, ¿es lo mismo? O sea, cuando tú sientes odio, cuando sientes odio por algo o por alguien, o tú estás rabioso, lo sientes de igual manera. Entonces, más bien es un ejercicio muy personal que en PNL pedimos que la gente haga, y es descubrir cada emoción, cómo se manifiesta en ti. Y puede ser que tú me digas, sí, lo siento distinto, pero puede haber personas que te digan tranquilamente, oye, no, yo siento lo mismo. Y sabes que está bien. Lo interesante no es si sientes odio y rabia, y son distintas. Lo interesante es que no te quedes en ninguno de los dos, ni en el odio ni en la rabia. Chévere. Eglis dice que muchas gracias a los dos. José Luis Lenín, fue un momento de mucha reflexión. Gracias, José Luis, excelente iniciativa. Los felicito y agradezco por entregarnos este espacio en la noche de hoy. Vamos a estar integrando estos espacios. Ayer tuvimos un momento muy chévere trabajando el Muskil Gushá. El lunes vamos a tener otro encuentro y así vamos a estar dando estos encuentros virtuales gratuitos para dar apoyo a la gente de nuestro país, pues. Excelente, creo que no debemos dejar que nada nos afecte. Una vez que ya conocemos a las personas, tienes que utilizar la inteligencia emocional para que no te perturben sus emociones. En la oficina lo utilizamos con nuestra jefa, que es muy explosiva, ya sabemos cómo manejar sus emociones. Ibel Domingo, gracias por el apoyo. Casilda Viva, gracias, excelente ponencia. A ver, Marbelis Contreras pregunta, ¿por qué siempre los factores externos nos afectan emocionalmente a nuestro ser interior? Porque somos empáticos, precisamente por esa primera inteligencia. Por eso lo de afuera nos va a afectar, porque somos seres gregarios. Gracias a Dios que nos afecta. Gracias a Dios. Eso debemos verlo no como algo negativo, debemos verlo como un regalo, porque precisamente eso es lo que nos ha permitido construir la sociedad, las cosas positivas que tenemos en la sociedad. Ok, Rosalba Gómez dice, excelente tema, gracias por tomarte el tiempo en darnos estas herramientas. Carlia Jiménez dice, ¿cómo puedo drenar mis emociones cuando ya ni llorar puedo? Ya, mira, siempre hay una manera de drenar, y esa manera es sana. Lo importante es que se haga en lo que llamamos espacios controlados. Es una rabieta o un ataque de llanto, quizás en la calle o en el supermercado, no es muy sano, pero en tu casa sí puede ser. Muchas veces el problema es que creemos que ante una emoción determinada solo hay una salida, y no podemos tener varias salidas ante la misma emoción.
Entonces, en un momento determinado, una tristeza no solamente se puede drenar a través del llanto. ¿Sí? Así que yo te invitaría es conectar con la emoción, a realmente conectar con la emoción, realmente conectar con la emoción. Y cuando realmente conectes con la emoción va a buscar su válvula de escape. No la controles, todo lo contrario, pide más de ella. A veces estamos tristes, entonces quiero controlar esta tristeza. Y no, a veces lo importante es respirar y decir que venga la tristeza. Lo que decía esta amiga del yoga, saluda la tristeza. Y si tú llamas la emoción en un espacio controlado, repito, la emoción se va a manifestar y va a buscar, y va a buscar salir. Vale. Elena Padrino dice que gracias. Marbeli Contreras dice que gracias, José Luis, por tus aportes positivos desde Puerto Cabello, Venezuela. Olinda Costa, herramientas muy importantes en estos momentos que tanto se necesita apoyo. Excelente iniciativa. Muchísimas gracias y bendiciones para los dos. Gracias, Olinda. Por favor, envíenme las invitaciones a estos espacios. Me llegó a través de una amiga. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Instituto Venezolano de PNL, en Twitter, IBPNL, en Instagram, IBPNL. Mañana, de hecho, vamos a estar colocando la de ayer y la de hoy, la de esta noche, en las redes sociales y ahí pueden verlas. ¿Okay? ¿Cómo hago para escuchar los otros encuentros? En las redes sociales, Eva. Agradecida, excelente ponencia, felicitaciones. A ver, ¿existen ejercicios para desarrollar estas inteligencias, José Luis? Sí, sí, existen ejercicios. Te voy a recomendar uno por cuestión de tiempo. Es uno que nosotros inventamos. Es lo que yo llamo el diario emocional. Es igualito que un diario, como se acuerdan, los de mi edad, un poco más jóvenes recordarán aquella novela con Caridad Canelón bueno, y Orlando Urdaneta. Bueno, es llevar un diario de las emociones. Un cuaderno, cuando te acuestes en la noche, revisa y di, ¿cuáles fueron las emociones que yo experimenté hoy? Y empieza a recordar. Al principio se va a hacer un poco complicado, como todo hábito, pero va a llegar un momento en que te va a ser más fácil recordar. Y anótalas. Hoy en la mañana me molesté muchísimo y al final de la semana revisa ese diario, a ver cuál fue la emoción que prevaleció. Bien, una vez que hayas hecho esto, entonces siéntate con esa emoción y di, ok, si esta es la emoción que más prevaleció en este día, ¿cuáles fueron las razones por las cuales esa emoción prevaleció? Y comienza a intentar descubrir qué es lo que hace que te conectes con esa emoción, qué es lo que hace que te pongas brava o que te pongas triste o que andas todo el día brincando en una nube. Y busca al encontrar qué es lo que me produce, entonces pregúntate, ok, si yo no me quiero sentir de esta manera, si esto no me es sano, entonces, ¿qué puedo hacer para no sentirme así? Entonces ya reconociste la emoción, ya ves qué es lo que la produce y ya tienes, digamos, el antídoto, por llamarlo de una manera, o tienes esa emoción que contrarresta. Entonces, lo otro es tomar conciencia. Hoy durante el día voy a hacerlo de esta manera. Si eso lo haces en un mes, el cerebro va a aprender una nueva estrategia y de esa manera puedes aprender entonces a conectarte, a salirte un poco de esa emoción que te ha tenido encerrada. Háganlo de esa forma y luego comparen y se van a dar cuenta que si lo hacen de esta forma y se genera ese hábito, va a tender a bajar muchísimo esa emoción que te estaba limitando. Entonces, les recomiendo que hagan su diario emocional. Ok. ¿Cómo ayudamos a las personas, dice Adriana Solórzano, que están muy afectadas emocionalmente ante tanta información virtual que nos conecta por mucho tiempo con la tristeza? Mira, lo mejor es precisamente utilizar esa inteligencia empática que tenemos. El cerebro tiene una cosa que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo son capaces de copiar la emoción. Por eso cuando una persona bosteza, nos dan ganas de bostezar. Lo mejor que podemos hacer con estas personas es tener nosotros una emocionalidad positiva.
Si nosotros lo hacemos, podemos contagiar a la otra persona de esa forma. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar la emoción de otra persona. La persona tiene que tomar la responsabilidad sobre su emoción. Nosotros podemos ayudarles a tomar conciencia de esa emoción, de tal manera que se percate, pero tiene que ser una decisión de la otra persona. Pero la mejor forma, en mi opinión, es el tema de utilizar esta inteligencia empática. Ser nosotros modelos de optimismo, ser nosotros modelos de conexión con la energía, sí vamos a poder, sí vamos a salir de esta situación. Hay países que han pasado por cosas más difíciles. Nosotros, incluso en Venezuela, hemos tenido momentos muy difíciles y los hemos superado, y esto también lo vamos a superar. Y conectarnos con esa motivación. Y esa motivación con la cual nosotros nos podamos conectar va a motivar a los demás. Y ojo, no es andar por ahí entonces conectados con el universo y diciendo que no está pasando nada y vibrando en una frecuencia distinta, que ese es otro rollo. Eso es estar loco y eso es estar disociado. Hay una situación que está pasando y es claro que está pasando esa situación y debemos mantenernos informados y comunicados y pendientes. Eso lo debemos hacer, es más, es una cuestión de responsabilidad. Pero una cosa es eso y otra cosa es meternos continuamente en un estado negativo. Ese es otro asunto. Entonces, mi recomendación, sean ustedes modelos para las otras personas. Ok, gracias José. Ahora más que nunca agarrada de mi inteligencia motivacional, dicen por aquí. William Bigot hace una pregunta muy parecida a la que acabas de responder cuando nos invaden de malas noticias. Lexis Bolívar, ahora algunos jóvenes, por la forma como agreden, es como si no tuvieran esa inteligencia. ¿Cómo es posible ayudar a que la desarrollen? ¿Cuál inteligencia? ¿Te refieres a la empática? Asumo que es esa. Lo que pasa es que en este momento, en algunas situaciones, la gente se está conectando mucho con el cerebro reptil. Yo no les hablé de cerebro triuno porque pues no daba tiempo y además no era el objetivo. Pero el cerebro reptil es el cerebro más primitivo del ser humano y tiene 3 respuestas. Y yo les decía que los cerebros se anulan. Entonces, el cerebro reptil tiene la respuesta de la huida, de la parálisis, pero también del ataque. Y cuando nos conectamos con el ataque, con esa energía violenta de ese cerebro reptil, podemos anular el cerebro límbico y podemos perder la capacidad empática, porque estamos por sobrevivir. Entonces, muchas veces lo que nos está pasando a veces en este momento, en el cual estamos viendo situaciones tan graves, es que nos estamos metiendo en ese cerebro reptil y estamos respondiendo desde lo más primitivo del ser humano. Y es precisamente lo peligroso. Por eso es importante mantener la conexión con ese cerebro límbico y con esa empatía, porque estamos a un paso de conectarnos con lo más primitivo y con lo más peligroso que tiene el ser humano. Así es. Hola, en esta situación de Venezuela he tratado de mantener el enfoque en el trabajo, pero siento que estoy defraudando al país. Tratar de pasar otra emoción ha sido difícil. Sientes que estás defraudando al país. Lo interesante sería preguntarte qué te hace sentir que estás defraudando al país. Y por otro lado, entender que no todos podemos responder de la misma manera. Es más, no todos tenemos que responder de la misma manera. Entonces, en lugar de preguntarte qué no estás haciendo o crees, según lo que tú crees que deberías hacer por el país, lo interesante es conectarte con lo que sí estás haciendo y ser sincero y decir, oye, no estoy haciendo nada, entonces, ¿qué puedo hacer? Y seguramente el descubrir qué es lo que estás haciendo o conectarte con qué es lo que puedes hacer, quizás te haga cambiar esa emocionalidad que estás sintiendo en este momento de que te sientes inútil, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver con expectativas. Y las expectativas de los demás no tienen por qué ser mis expectativas. Yo estoy en Panamá, o sea, por más que yo quisiera salir a marchar, y hasta el último momento que estuve en Venezuela salí a marchar todas las veces que pude, yo no puedo. Entonces, bueno, ¿qué sí puedo hacer? Y desde mi espacio, pues buscar qué puedo hacer para que precisamente
eso tan terrible que es el sentirse inútil no esté presente. Todos siempre podemos hacer algo. A ver, María Salomé dice, de más está decirle que me encantó, gracias por este regalo. Carly dice, muchas gracias, trataré de hacer lo que indican, excelente su aporte. Luz Arenas, muchas gracias, José Luis de San Cristóbal. A Richard Arevalo, ante los celos y las acciones que se desencadenan como la otra persona o contraparte, manejarlo con inteligencia emocional. Ante los celos y, Ante los celos y las acciones que se desencadenan como la otra persona o contraparte, manejarlo con inteligencia emocional. Sí, recordar siempre que la emoción es mía. La emoción es mía. La otra persona no tiene control sobre mi emoción. Yo puedo trabajar es con mi emoción. Yo no puedo trabajar con la emoción del otro. La emoción del otro es de él. ¿Bien? Yo puedo mostrarle su emoción. Yo puedo ayudarle de una otra manera a percatarse de su emoción. Pero yo no puedo cambiar su emoción. En cosas como esta, por ejemplo, que él hace que me ponga celosa o ella hace que me ponga bravo, la pregunta siempre es volver hacia nosotros, como dice la PNL. ¿Qué hace que yo me ponga bravo? ¿Qué hace que yo sienta celos? Y entonces, al responderlo en mí, pues se puede reflejar en el otro, pero no al revés. Yo no puedo trabajar con el otro, yo trabajo conmigo. Ok, muchísimas gracias, te dice Marinés Orihuela, por este momento de aprendizaje. ¿Cómo podemos manejar las emociones cuando la familia nos minimiza? Cuando la familia Nos minimiza. nos pisa, Ajá. nos inutiliza, Minimiza. minimiza, pero es que la familia no te puede minimizar, te minimizas tú. Nadie te puede minimizar. Nadie te puede hacer sentir ni más grande ni más pequeño. Repito, nosotros somos los que debemos aprender a tomar el control de nuestras emociones. Nadie te insulta si tú no te dejas insultar. Nadie te halaga si tú no aceptas el halago. Entonces, vamos a olvidarnos de que la gente nos minimiza o nos martiriza o nos maltrata. No. Vamos a tomar el control de nuestra emoción. Nadie tiene el control de mi emoción. No. Yo soy quien tengo control y yo soy quien decido. Yo soy quien decido. Si me pongo bravo, yo soy quien decido. Si me molesto, yo soy quien decido. Si me entristezco, yo soy quien decido hasta qué nivel lo hago y yo soy quien decido por cuánto tiempo lo hago. Así es. A ver. Maravilloso encuentro. Dios los bendiga, dice Margeli. Excelente, muchas gracias desde Caracas, dice Kelly Piña. Felicitaciones y bendiciones, Ronald García. Buenas noches. Es malo que el único... Ah, no, ya esta la respondimos. Lo que pasa es que el que calla otorga. No me engancho y doy a entender no tener la razón. Ay, no entendí esto. No, el que calla no otorga. A veces uno calla porque no tiene tiempo ni ganas de discutir estupideces. O sea, así de sencillo. El tiempo es una cosa muy valiosa para estarlo gastando, perdiendo el tiempo, hablando con personas que simplemente no les da la gana de entender. Así de simple. Entonces, no es que el que calla otorga. Simplemente que no me voy a enganchar discutiendo en algo que no tiene ningún sentido. Con tantas cosas importantes que hay en la vida, vamos a perder el tiempo discutiendo con una persona que no le da la gana de entender. A veces las personas no están buscando entender, lo que están buscando es discutir. Entonces estamos perdiendo el tiempo intentando darle razones a alguien que simplemente no le da la gana de aceptarla. Así que olvídense de eso, de que el que calla otorga. A veces el que calla simplemente no tiene tiempo, ni ganas, ni energía para estar perdiéndola hablando con personas que decidieron simplemente no ver la realidad. Ok, ¿cómo podemos manejar el estrés causado por el entorno en niños pequeños? En niños pequeños, bueno, allí necesitaríamos sentarnos realmente a hablar. Sin embargo, el niño siempre va a ser un reflejo de sus padres. Si me está diciendo que el niño es pequeño, asumo que es un niño en primera infancia, o sea, de los 7 años hacia abajo. En ese nivel, el padre y la madre o las figuras de autoridad, es decir, básicamente los familiares que están con el niño, son los ejemplos más claros.
el niño se va a ver reflejado en ellos. Entonces, la mejor manera de trabajar eso en el niño es trabajarlo en uno. Si tenemos un niño estresado es porque nosotros estamos estresados. Si tenemos un niño que está conectado con el miedo es porque nosotros lo estamos manifestando. Porque el niño a esa edad no tiene una claridad emocional. Entonces, es importante en este caso trabajar a los padres, a las figuras de autoridad, de tal manera que frente al niño, delante del niño, expresen emociones que sean más sanas, para que el niño se sienta seguro. Los adultos para el niño pequeño somos como superhéroes. Entonces vaya, si él está viendo que su superhéroe está pegando gritos, está atacado por un llanto o está echando maldiciones, pues evidentemente el niño lo va a sentir en mucho mayor grado porque no tiene las habilidades o las competencias emocionales para poder discernir. Entonces, por eso es tan importante frente a los niños pequeños cuidar muy bien la manera como estamos manifestando nuestras emociones. Bueno, fíjate, dice Casilda Viva, autocontrol para manejar el estrés ante los niños. Sí, exactamente. Y Benedetto. ojo, no vamos a esconder a los niños. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es saber en qué momento hacerlo. Pues. La típica paradoja la típica escena de la película La vida es bella. Fíjense que es lo que él hace. Él intenta pintarle al niño otra realidad a través de un juego para que el niño no se dé cuenta realmente de lo terrible que está viviendo. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo lo que debemos hacer los adultos que tenemos la responsabilidad de niños pequeños a nuestro cargo. Darnos cuenta de cómo estamos haciendo las cosas frente a ellos, que todo lo absorben. Ok, Benedetto Mancusi dice, excelente exposición. Por aquí Eva Mercedes pregunta, ¿cómo hago si cada vez que expongo mi punto de vista el colectivo me ataca de que yo no lucho por el país? No lo exponga frente al colectivo, así de sencillo. Por otro lado, muchachos, hay una cosa en la cual yo creo muchísimo que es la conciencia. La conciencia. La conciencia con eso. La conciencia es mi relación con la trascendencia. No estoy diciendo con Dios, con la trascendencia. ¿Okay? Si yo realmente, con sinceridad, no cayéndonos a mentiras, con sinceridad yo digo, oye, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Entonces, bueno, si los demás no logran entenderlo, tal vez en otro momento lo entenderán. Pero yo no estoy en este mundo para cumplir las necesidades, las exigencias o las expectativas del mundo. Yo estoy en este mundo para ser feliz. Esa es mi responsabilidad principal. Ser feliz. ¿Okay? Y en ese sentido, Lenin lo decía la vez pasada. Entonces yo no tengo por qué cumplir las expectativas de los demás. Que soy un ser social, inmerso en una sociedad y por lo tanto tengo que debo vivir en esa sociedad y convivir. Es una cosa y pretender vivir según los parámetros de otros es otra muy diferente. Ok, vamos a responder 3 preguntas más y cerramos, José, porque hay una lista de 30. Mientras más respondemos, más aparecen preguntas y ya tendríamos que estar cerrando la sesión. Bueno, con mucho gusto vamos a ver si en otra oportunidad podemos abrir otra conferencia con este mismo tema, una segunda parte. Ya no sería una conferencia, sino una sesión nada más de preguntas y respuestas. Sí. Ok, pregunta por aquí Alejandro Fernández. ¿Tenemos la capacidad de utilizar las 3 inteligencias al mismo tiempo? Alejandro Fernández, el cantante. Bueno, las 3 inteligencias del mismo tipo, sí. Esas inteligencias se utilizan de manera simultánea y es precisamente lo sano, utilizarlas de manera simultánea. Yo estoy continuamente conectado con mi objetivo, es decir, con mi inteligencia motivacional. Yo estoy entrando y saliendo de las emociones constantemente. Ahorita estoy bravo, de pronto me preocupo por una noticia que vi, pero después veo a mi perro y me pongo a reír. Y continuamente yo estoy siendo afectado por las cosas que pasan a mi alrededor. Afectado, ¿ok? Afectado, es decir, soy capaz de sentir, de sentir empatía por eso que pasa a mi alrededor. Entonces continuamente me estoy moviendo en las 3 y es lo sano. Por aquí pregunta Ronald, ¿qué medidas o temas sugieres para llevar a cabo en una junta de condominio con las situaciones políticas que estamos viviendo? Mira, en mi opinión, una de las cosas que es importante ahorita trabajar es el tema de la seguridad.
Fíjense que si nosotros vemos la pirámide de Maslow, la famosa pirámide de Maslow, tenemos las necesidades básicas, que son las fisiológicas, pero luego de esas tenemos las necesidades de seguridad, y sobre esa necesidad está la de estima, la de amor y afecto. ¿Okay? Entonces, ahorita es importante trabajar el tema de la seguridad, porque si yo no me siento seguro, si está pasando, por ejemplo, que en un lugar que debería ser sagrado, que es mi casa, se están metiendo colectivos, este tipo de cosas, eso va a afectar todo el resto de mi esfera emocional. Entonces, una de las cosas que es importante que en este momento, y si ustedes lo pueden hacer, háganlo, es reunir a la gente, a los vecinos, si es un edificio, a la junta de condominio, a la calle, para hablar y establecer medidas de seguridad. Eso va a generar cierto sentido de tranquilidad y eso va a permitir, pues, trabajar un poco todo lo demás. Ojo, aunque de pronto no se pongan en práctica de inmediato, pero solamente el hecho de sentir que estamos discutiendo sobre ese tema ya nos hace sentir un poco más seguros, un poco más tranquilos. Entonces, mi recomendación es, y se lo he dicho ya a varias personas que me han preguntado, estamos en una situación difícil, entonces reunirse con la junta de condominio para conversar y hacer un plan de contingencia ante una posibilidad de X, no es, como dice mucha gente, no, eso es, eso es conectarnos con cosas negativas, no, todo lo contrario, eso es llenar esa necesidad que hablaba Maslow, esa necesidad de seguridad que es base para el resto. Entonces, háganlo. Y si lo pueden promover, promuévanlo. Vale. Bueno, quedan varias preguntas por acá pues, por responder, pero bueno, ya tenemos que ir cerrando. Bueno, te doy la palabra, José, para que cierres. Por mi parte, muchísimas gracias por estar y estén pendientes entonces en las redes sociales para que compartan nuestros próximos eventos de la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy grato de verdad. Es una pequeña iniciativa que estamos teniendo. Lo hacemos con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor. Y bueno, siempre hay un mañana, siempre hay un mañana. Recordemos que no importa lo que pase. Yo que soy católico, creo en Dios. Yo creo en un Dios que es justicia. Creo que es un Dios que es justo. Creo que realmente lo que estamos viviendo, no voy a decir que teníamos que haberlo vivido, no creo en ese tipo de cosas. Lo que sí creo, y desde la PNL que manejo, es que de toda situación, por muy difícil que sea, se puede aprender. Y esto puede ser un momento de muchísimo, muchísimo crecimiento y de un salto cuántico para nuestro país. Entonces, vamos, por supuesto, a desear con todas nuestras fuerzas que sea de la mejor manera y con la menor pérdida de vidas inocentes, pero vamos a conectarnos con ese futuro. No solamente veamos el presente. Venezuela es mucho más que este presente, decimos en una campaña que desarrollamos en el instituto. Venezuela es pasado y futuro. Tenemos muchísimo pasado y tenemos muchísimo futuro. Como dijo una vez Lucha Villa, que dijo que no había nada más interesante que un hombre con futuro y una mujer con pasado. Y eso es verdad. Y Venezuela es así. Tiene mucho futuro y tenemos un pasado glorioso. Y hacia allá vamos. Este momento va a pasar y si Dios quiere, va a pasar más rápido de lo que todos creemos. Mucho ánimo, mucho afecto para todos. Sigamos adelante, seamos ejemplo para otros que quizás tienen menos posibilidades que nosotros. Y recordemos, como dicen en mi pueblo, pues el llanero es del tamaño de la circunstancia que se le presente. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Ok, Joana dice que Dios los bendiga. Gracias, Joana. Olinda, muchas gracias de nuevo y que tenga buenas noches. Amén. Bueno, señores, muchísimas gracias y los esperamos la semana que viene en nuestros próximos encuentros.